placer compartir con ustedes la tarde de hoy. Retomando un poco lo que conversamos en el encuentro anterior, allí hablábamos de lo que era la administración y un poquito de lo que era la historia. Y pues a lo largo de esa historia de la humanidad, lograr la convivencia con las personas, ¿sí? Con los seres de nuestra misma especie, satisfacer nuestras necesidades, de necesidades básicas, pues ha traído preocupación permanente, esa preocupación constante. Esa misma complejidad en la que se desarrolla la vida humana ha sido pues el comienzo, si se quiere, de lo que es la administración. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente para nosotros poder sobrevivir, ¿sí? En los diferentes periodos de la humanidad, en los diferentes contextos de la humanidad, pues hemos tenido necesidades específicas, necesidades de organizarnos, de conformar grupos, de construir, ¿sí? De construir pueblos en donde cada integrante tiene una función específica, tiene un trabajo que desempeñar. Esa labor de seleccionar ciertas actividades que nos permitían, pues, en primer lugar, sobrevivir a todo lo que los contextos nos generan. Y en segundo lugar, pues, dar un sentido de orden a todo lo que nosotros hacemos. Es tan así que esa misma necesidad ha llevado a, como a construir sistemas en el que es necesario la implementación de muchos de los aspectos que hoy conocemos hoy día forman parte de la administración. Por ejemplo, por colocar un ejemplo sencillo, normalmente la convivencia, los grupos necesitan liderazgo, un liderazgo que los conduzca a través de infinidad de aspectos, de infinidad de procesos, de infinidad de tareas, de actividades que finalmente los lleven a la concreción de las metas que se propone el ser humano. Eso desde una perspectiva general. Viéndolo desde la antigüedad, es esa actividad del hombre eh, busca la manera de delimitar tareas, de tomar decisiones, de planear, de llevar a cabo acciones para poder alcanzar los objetivos que finalmente pues se proponen. Eso mismo se traspola a la parte de las organizaciones. Cuando nosotros pensamos en lo que es la administración ya en el contexto nuestro, la administración educativa, podemos decir que esa administración es producto de un proceso complejo de interacción social. Ese proceso decimos que es de interacción social por el hecho de de las tareas, de las acciones específicas que nosotros desarrollamos dentro de cada uno de nuestros espacios escolares, ¿sí? La administración educativa es un entretejido, ¿sí? Se muestra como un entretejido de necesidades, oportunidades, capacidades y la realización de los sujetos. ¿De cuáles sujetos? De los sujetos que conforman ese mismo contexto educativo. La administración educativa, sin lugar a duda, ha hecho posible organizar y estructurar el servicio educativo. La administración es el medio para lograr que las cosas se realicen de la mejor manera posible. Eso es uno de los aspectos que Chavenato
cuando habla de lo que es la administración, lo deja muy claro como ese medio que va a permitir que cuando nosotros nos organicemos, que cuando nosotros planifiquemos, que cuando desarrollemos ese conjunto de procesos que trae implícito la administración, pues podamos concretar todo lo que es lo que los objetivos que se pretenden lograr. Entonces, cuando pensamos en toda esa cantidad de procesos, estamos hablando de esos medios que hacen posible que la administración fluya. La administración científica es es una de las teorías con las que inicia la, todo lo que hace posible que la administración hoy día se vea como un aspecto científico, como un aspecto profesional, como un área profesional para el desarrollo de cualquier organización. Esta administración, y aquí vamos a empezar a entrar en todo lo que tiene que ver las teorías que fundamentan la administración y que hacen una réplica al contexto educativo. Una de las primeras teorías es esta, la teoría de la administración científica, que se da durante el siglo XIX y tiene como espacio, eh, mm, como escenario principal los Estados Unidos. Durante el estudio de esta teoría, o en los momentos en que se empieza a ver esta teoría, la palabra administración era utilizada como un sinónimo de gobierno. Cuando se hablaba de administración, se hablaba de gobierno. Uno de los personajes que caracteriza las primeras ideas para profesionalizar la administración es Frederick Winslow Taylor. Los seguidores de esta teoría propusieron principios rígidos de bases tecnológicas para la dirección organizativa. Es decir, básicamente el objeto del estudio administrativo era rescatar los métodos ejecutivos de la confusión y el alto precio del estudio empírico. Ese es uno de los aspectos que caracterizó todo lo que tenía que ver con la administración científica. La administración científica como teoría hizo mucho énfasis en las tareas y en la eficiencia. Posterior a la administración científica, hallamos la teoría clásica de la administración. Esta teoría nos ubica en un contexto que se genera a partir de 1916 y se distingue por el énfasis en las estructuras que debe tener una organización para obtener la eficiencia. La teoría de la administración clásica establecía que la dirección tenía una orientación operativa, es decir, que básicamente estaba abocada a que esa eficiencia que se quería obtener en las organizaciones, pues tenía que ver más como con la parte de los procesos que con cualquier otra cosa que, que estuviese presente en el contexto de la misma organización. La supervisión era controlada por la inspección, muy cercana y poco flexible. Fíjense que durante este periodo en el que la teoría clásica de la administración hace su aparición y presenta sus postulados fundamentales, la supervisión era una supervisión, si se quiere, muy controladora de que se cumplieran todos esos procesos que permitían finalmente que las organizaciones salieran adelante. Sin embargo, eso pues descuidó
si se quieren, algunos aspectos que tocaban las otras áreas o los otros subsistemas que componen ese sistema que nosotros conocemos como organización. En este sentido, esa teoría clásica de la administración denotaba una posición como muy rígida con respecto a todo lo que tenía que ver con la comunicación. Es decir, ese proceso de comunicación no existía. Se establecía un orden, una disciplina que se ejercía a través de la reglamentación y sencillamente eso estaba allí y había que cumplirlo y con rigurosidad se debía acatar. Entre los principios generales de la administración, según Fayol, se encuentran la autoridad y la responsabilidad. Básicamente, esta teoría fundamentó todas sus ideas para hacer que las organizaciones fueran realmente productivas sobre la base de ese tipo de control. O sea, fueron posturas muy cerradas con respecto a cómo se debía ejercer esa jefatura, esa gerencia, esa administración dentro de las entidades. ¿Sí? Una vez que se generan una serie de condiciones que conducen a evaluar que todo no podía, o analizar que todo no podía ser dentro de la administración, no podía ser solamente enfocada hacia el éxito de la parte operativa, se generaron otras teorías que permitieron administrar las organizaciones con otras perspectivas. Es así como nosotros conseguimos posteriormente la teoría de la burocracia. Esta emerge en la década de 1940. Esta teoría nos dice básicamente o hace énfasis básicamente en la crítica y la fragilidad que tenían para los estudiosos de esta teoría, la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones de la burocracia se considera, en esta teoría se considera necesario encontrar un modelo de organización racional. Los orígenes de la burocracia se remontan a la antigüedad. Se pretende la adecuación de los medios a los objetivos y uno de sus principales estudiosos fue Weber y él tuvo el interés de estudiar los tipos de sociedad y los tipos de autoridad para comprender mejor la burocracia. Fíjense que en esta teoría nosotros encontramos una cantidad de aspectos que nos ubican como en la normativa de cada uno de los procesos, como en esa normativa que permite que las fases, ¿sí?, que se generan para obtener los objetivos, pues se cumpla considerando que existe un protocolo para cada uno de ellas. Me salté aquí, por eso retrocedí en la parte de la teoría humanista, que quería hablar de ella antes de la burocracia, porque la teoría humanista nos ubicaba en un contexto en el que era necesario para poder que las organizaciones funcionaran como se pretende que funcionen, que no solamente se viera la rigidez de los procesos operativos que lleva una organización, sino que se tenía que ver más allá de esos procesos la parte humana. Y es entre 1927 y 1932 cuando surgen nuevas investigaciones para estudiar el fenómeno de la productividad en forma experimental. Durante el estudio o la generación de los principios que rigen la administración humanista, Elton Mayo y sus seguidores representan la idea de la jefatura humanista.
La dirección se orienta a factores como la calidad de las relaciones interpersonales con los subordinados. En este punto, pues ya dejaba de ser ya dejaba de notarse esa falta de comunicación para encontrar un punto en el que esa relación que se debe generar entre los subordinados y los jefes y entre los mismos grupos en sus iguales, pues debía ser una relación interpersonal favorable, debía ser una relación cálida. Y es allí donde la organización informal es como el complemento de lo formal, una comunicación para este grupo de pensadores tenía que ser abierta y cálida. La productividad era vista como la consecuencia del desempeño individual y de la calidad de la atmósfera del trabajo. Fíjense cómo en todos los procesos administrativos que se dan a lo largo de la historia, en cada una de las teorías que intervienen y que demarcan esa administración que nosotros conocemos hoy día, pues se generan como un entretejido y una combinación de las mismas, porque sí importan los procesos operativos, pero también es importante la persona. Sí es importante el capital humano que hace posible que todos esos procesos se den y no nos podemos ver como máquinas. Somos seres que tenemos sentimientos, que tenemos necesidades, que tenemos expectativas, que nos relacionamos permanentemente en una lógica social, comunitaria, que nos va a permitir finalmente que el trabajo se cumpla para beneficio de todos. Tanto las teorías administrativas humanistas como la teoría clásica fueron las que se vieron como analizadas y como intervenidas en cierta manera por la teoría burocrática que en su momento pues consideraba tanto la parte humana como la parte operativa que tenían ciertas debilidades que tenían que ser superadas y una de las formas que consideró la teoría burocrática era como la alianza entre ellas y generó posturas, ¿sí? En relación a los tipos de sociedad y a los tipos de autoridad para comprender mejor lo que sucedía en los contextos organizacionales. Una vez que se genera la teoría burocrática, pues entonces empezamos a ver que se generan otras condiciones o emergen otras condiciones que necesitan ser analizadas en los contextos organizacionales. En ese universo de lo que es la, la organización, pues es necesario concebirla como un todo, ¿sí? No podemos separar de los contextos organizacionales, no podemos separar los procesos de las estructuras, ni tampoco de los elementos que componen ese elemento humano que es primordial en los procesos que se dan en cualquier tipo de organización. La teoría de sistemas emerge desde el momento que la organización se concibe como un sistema integrado por estructuras y funciones, cuya meta es cumplir los objetivos generales de la misma. Fíjense cómo, así como funciona nuestro organismo, ¿sí? Nosotros somos la prueba más fidedigna de que los sistemas realmente son como la base de todo el funcionamiento o de la idea que nos permite el funcionamiento exacto de las organizaciones. ¿Por qué coloco el ejemplo
de los seres humanos. Nosotros como seres humanos somos un sistema compuesto de diferentes subsistemas. Cada órgano en nuestro cuerpo cumple una función, tiene una responsabilidad para hacer que nuestra vida pues se desarrolle idóneamente. Lo mismo pasa en las organizaciones. En las organizaciones, cada organización está compuesta de sistemas más pequeños o de subsistemas cuando se fusionan, hace que esas estructuras funcionen y que cumplan los objetivos que tiene planteado. Las organizaciones forman parte de una sociedad que de pronto en el área donde nosotros estamos parece pequeña, pero finalmente esa área que es pequeña forma parte de un sistema mayor hasta lograr o hasta considerar que somos un sistema, que todo el universo es un sistema complejo, que está constituido por partes menores que guardan una interdependencia entre sí. Aquí volvemos a conseguir en esta teoría que los sistemas son parte de un macrosistema. En este caso, cada organización que está dentro de los sistemas, pues forma parte de un macrosistema en el que están en funcionamiento áreas que componen y que hacen posible su funcionamiento. En este caso, por ejemplo, las organizaciones educativas están dentro de un macrosistema que a su vez está compuesto por sistemas económicos, políticos, sociales, tecnológicos, culturales. La productividad de, toda, de todas las organizaciones depende de las estructuras organizacionales adecuadas que le permitan al individuo y al equipo ser productivos. Si nosotros tenemos una organización y definitivamente no entretejemos todos los subsistemas que tienen, no vamos a hacer posible que esa organización sea productiva. ¿Sí? Podemos tener muchísimo capital humano que quiera desarrollar algo, pero si no vinculamos a ese capital dentro, dentro de ese sistema, no podemos hacer que la estructura que tiene ese sistema pues pueda ser productiva. Esta teoría de sistemas hace énfasis en el estudio y el monitoreo de los contextos, llámese político, llámese social, llámese cultural, llámese económico, gremial, tecnológico, que en el ámbito educativo definitivamente afectan la gestión de la organización. Entonces, tenemos que pensar que esta teoría se genera para diseñar sistemas que permitan tomar decisiones correctas que contribuyan al logro de los propósitos y de los valores de la institución. Traigo a colación, ¿sí?, estas teorías y bien pudiésemos pensar, pero bueno, son fundamentos teóricos que se generaron hace muchísimo tiempo y que se han ido modificando y que se ha venido generando tras las debilidades que una y otra presentan, se ha venido generando nuevos conocimientos que generan nuevos contextos teóricos. Pero ¿qué sucede? Las principales razones por las que es importante el estudio de las teorías administrativas, aun cuando este campo es eminentemente práctico, se presentan por razones muy específicas, ¿sí? Por razones que nos permiten ubicarnos en que cada una de ellas, de una u otra manera, guían las decisiones que se toman de manera administrativa. Facilitan el entendimiento de todos los procesos
en los que está envuelta la organización. Permite la elección de los posibles caminos a seguir. Fíjense que en la medida que yo empiezo a compartir con ustedes cada uno de estos aspectos que vemos aquí, empiezo a hacerme a generar, ¿sí? Como como un video cuando, cuando yo observo cómo funciona administrativamente la entidad en la que yo estoy, en la que yo me estoy desarrollando profesionalmente. ¿Sí? Permite la elección de posibles caminos a seguir, la administración en la educación permite predecir con un grado aceptable de certidumbre lo que sucederá en ciertas situaciones. Las teorías conforman nuestro concepto administrativo. Permite distinguir ideas y posturas de otros administradores, la identificación de patrones de comportamientos administrativos. De la otra parte, las teorías ayudan a comprender el ámbito de cada ente. Las teorías surgen de las condiciones específicas que rodean a una organización en un momento determinado y evolucionan para responder a las nuevas necesidades del entorno. Por tanto, son fuente de nuevas ideas. La administración es una disciplina ecléctica. Fíjense que cuando yo nombro cada uno de los aspectos que, que conforman el por qué las teorías de las que hemos conversado son importantes, empiezo a ver cómo en cada uno de esos aspectos hay como tips que me dicen, esto corresponde a la teoría burocrática, ¿sí? Esto corresponde a la teoría clásica, esto corresponde a la teoría de sistemas, esto corresponde a la teoría humanista. No sé si lo percibieron en cada uno de los aspectos que se demarcan allí. Si alguien puede compartir alguna idea conmigo en este momento sobre ello. Disculpe, doctora, ¿me puede hacer el favor de repetirme el objetivo de la pregunta? Le estamos tocando la importancia que tiene cada una de las teorías que se han generado a lo largo de la historia sobre la administración. Yo traje a la presentación básicamente 5 teorías que nos ubican en un contexto muy general de la administración, pero que finalmente nos dicen, nos generan aspectos puntuales de la relevancia que tienen cada una de ellas hoy día en el contexto actual, ¿sí? En el campo educativo, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene que nosotros estudiemos teorías que tienen postulados que ya incluso pues se han venido transformando porque unas ideas generan otras ideas y estas generan nuevas teorías. Pero finalmente, las teorías que que les presenté son como las teorías fundamentales, ¿sí? Que marcaron históricamente cómo la administración se profesionalizó en todo contexto organizacional. Y cuando yo me ubico en el contexto educativo, empiezo a ver cómo cada una de esas teorías aporta algo de lo que yo vivo en la actualidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que de esas teorías emergen aspectos que guían las decisiones administrativas. Por ejemplo, que facilitan el entendimiento de todos los procesos en los que está envuelta la organización, que permite la elección de los posibles caminos a seguir, eso es algo más de la toma de decisiones, ¿sí? Que permite predecir con un grado aceptable de la certidumbre lo que sucederá en ciertas situaciones. Las teorías conforman nuestro concepto de administración. Por eso ellas son relevantes, entender qué sucedió, cómo ha evolucionado, qué aspectos aún siguen vigentes, que son muchísimos los que siguen vigentes, por ejemplo, como aquello de los procesos básicos que se generan de la administración, que son muy conocidos, que tiene que ver con la planificación, con la organización, con la dirección, con el control. Esos principios
que se generaron después en las primeras teorías, esos principios aún siguen vigentes y aún siguen demarcando todo lo que tiene que ver con la administración. O pregúntense ustedes, ¿es que nosotros en la actualidad no planificamos? ¿Es que no seguimos supervisando y no seguimos generando controles para poder superar las dificultades que se nos presentan? Que anteriormente esos controles eran vistos con una perspectiva quizás muy estricta y en la actualidad tienen otra visión, es otra cosa, pero siguen siendo controles, sigue existiendo la supervisión. Por eso tenemos que hacer memoria y tomar de cada una de esas teorías todos los aspectos que nos permiten ver hoy día la organización como tiene que ser, ¿sí? Como un sistema complejo, como un sistema social, como un sistema operativo, y todo eso está reflejado en las teorías que nosotros acabamos de describir. Entonces, la pregunta mía era que si para ser ya más puntual con la pregunta, era que si en cada una de ellas ustedes no ven reflejado los aspectos que manejan en la actualidad en los contextos educativos de ustedes. Bueno, Doc, eh, sí, tengo el micrófono abierto. Sí, De dime. hecho, bueno, cuando usted inicia ahorita, después que le pedí un poquito más de claridad, porque de pronto me confundí un poquito en lo que quiso que argumentáramos o en lo que quiso que diéramos nuestra opinión. Usted inicia hablando de las teorías desde la antigüedad y Ujú. ahorita nos decía que de pronto nosotros no encontrábamos el objetivo en estudiar estas teorías que son desde la antigüedad hasta la contemporaneidad en la que nos encontramos. Pero es estrictamente necesario porque cuando hablamos de organización, y usted bien lo decía, al inicio de la organización de las primeras civilizaciones antiguas, pues obviamente se necesitaba un liderazgo y aunque de pronto no tenían tanto conocimiento teórico valga la redundancia, en las diferentes teorías que existen hoy, porque fueron surgiendo a medida de que fueron estudiando, digamos que la evolución del clima organizacional para la administración de las empresas, ya fueran públicas o privadas. Entonces siempre desde el inicio se ha necesitado primeramente un liderazgo y que ese líder tuviera la capacidad, la visión, ¿sí? De qué objetivo estaba persiguiendo, ya fuese individual o colectivo. Sí, a veces tenemos proyectos individuales, pero igual necesitamos de la ayuda de otras personas para la consecución de este. Eso es muy real, ¿sí? Sí, y No, en el avance, pues obviamente al ir evolucionando el tiempo, eh, todo va evolucionando, todo va cambiando, han surgido nuevas teorías y me llama la atención que desde el inicio y se habla de las relaciones interpersonales. Sí, es totalmente indispensable esta característica dentro de la organización de las empresas en la parte administrativa, decía ahorita, ya fuesen públicas o privadas, y obviamente pues de las públicas hace parte la administración educativa que nosotros nos desempeñamos en el campo público. Y de pronto, de los que estamos acá tomando la clase, hay algunos que están en la parte organizacional, que son coordinadores, son rectores. El profe Jorge no está por aquí ahorita. El profe Jaime, que está aquí, es coordinador. Yo soy docente de aula. Pero de todas maneras, uno tiene un conocimiento basado en la experiencia de cómo deben estar organizadas las escuelas en este sentido y cómo las relaciones interpersonales hacen que el objetivo que se busca dentro de la educación, y usted decía ahorita, dentro de una de las teorías se habla del trabajo en equipo, de conseguir los logros, ya sean individuales o colectivos, y que pues obviamente todo hace parte del trabajo en equipo, donde cada uno de los miembros de ese equipo cumple una función en particular, y que hay una estructura
organizacional en la que dice qué función cumple cada miembro de ese equipo. Por lo menos en la educación, en la comunidad educativa está el rector, que es la cabeza de una institución, los coordinadores, los docentes, los estudiantes, padres de familia y la comunidad del contexto en general. Y que obviamente para que esto dé resultado, se debe conocer el contexto y las necesidades que hay en ese contexto. Y con base en ello, pues organizar esa estructura y planificar de esa manera los objetivos. Y claro que la planificación es totalmente fundamental. Si no planificamos ni siquiera la clase como docente de aula, iríamos de inmediato iríamos mal enfocados. No tendríamos el objetivo que buscamos claramente. Entonces, es totalmente importante conocer a fondo cada una de estas teorías de las que usted nos ha hablado en el día de hoy para que el proceso organizacional y administrativo de toda escuela sea excelente y tener presente que las relaciones interpersonales son muy fundamentales, independientemente de cuántas teorías existen, debe haber, las relaciones interpersonales deben ser excelentes para que toda la estructura funcione y se logre el objetivo que estamos buscando. Así es. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a... Ahorita estaba hablando con quién, perdón. Dina. Con Dina, ok. Vamos a darle la oportunidad a Marisol, que está levantando la manito. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Hay como para puntualizar lo que dijo nuestra compañera Dina, eh, más que todo, más que liderazgo, a través de los tiempos se ha dado, es más que todo la administración, como usted lo decía, desde los inicios en la historia, todo, toda actividad tiene una administración, porque dada las situaciones, ya en cada uno de los aspectos no, administrativos, que antes cuando uno decía y tiene cierto, cuando usted, profe, nos dijo que antes la administración enseguida uno notaba, no, administración es algo que tiene que ver con lo político, con lo social, pero no con la educación. Ya con el pasar de los tiempos y las teorías que han venido realizando cada uno de los autores, han metido en la administración, no, como digo yo, nos han metido la administración ahí como de ladito, como empujadito y no nos hemos dado cuenta. Y Cierto. definitivamente no hay organización Exacto. que pueda funcionar si no es bien administrada. Sí, y de hecho, eh, la educación o una institución es una empresa Definitivamente. donde el producto neto, el producto son nuestros estudiantes. Y Ay, dónde se ve magnífico. y dónde está dónde está la administración. Cuando nosotros planeamos, cuando nosotros hacemos el plan de acción de cada año, eso es también administración Claro, educativa. exactamente. Vamos a darle la oportunidad a Aura. Bueno, Doc, sí, para puntualizar y afianzar un poco lo que dice la compañera Dina y Marisol, eh, estamos en un proceso de cambios, por eso las teorías han ido avanzando y mejorando. Eh, Pero nos enseña, no dejan de tener esos principios fundamentales sí, no que dejan de tener esos decía. principios fundamentales, pero también nos enseñan a cómo direccionar lo que nosotros queremos conseguir y dónde nos estamos equivocando y qué debemos retomar o qué debemos cambiar. Y en la parte de la administración educativa, que es lo que de pronto nos incumbe en este momento, eh, estar reorganizando constantemente. Mire, esta unidad curricular, pues lástima que yo digo que esto debería estar presente a lo largo de toda la carrera educativa que nosotros, Definitivamente. porque de la administración de cada organización escolar, pues depende el funcionamiento finalmente hasta que emerge nuestro producto, como lo decía la compañera Marisol, hasta que emerge ese producto
que es el profesional que nosotros hemos educado a lo largo de todo un proceso de formación. Entonces, esta administración debería estar en los currículos presentes en todo momento, porque ella nos va a ir, nos va como expresando cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos que hacen posible el hecho educativo, que hacen posible que la organización funcione, que hace posible que se generen todo ese entramado de circunstancias, de situaciones, cómo vamos a tratar esa complejidad que tiene la propia organización para poder hacer posible que finalmente ese hecho educativo se refleje en el producto que cada institución escolar saca, que finalmente es su estudiante. Es tan importante que yo le comentaba a otro grupo, yo le decía, mire, el que quiera ubicar una situación de estudio, de investigación, en cualquier aspecto, en el aspecto de la planificación, en el aspecto del control o de la supervisión, en el aspecto de la organización y con ella todo lo que trae implícito, ¿sí? Por ejemplo, es ese hecho de organizar, de ese comportamiento de las personas que están dentro de ese proceso, dentro de ese contexto organizacional, que si tienen el liderazgo, que si tienen la motivación, que si tienen la comunicación, que si tienen el conflicto, que si tienen la autoridad, que una cantidad de aspectos que, bueno, ahí tienen como para que hagan cientos y cientos de trabajos de investigación para ver cómo se generan finalmente posiciones en el mundo del saber científicamente que permitan sobrellevar cada ente educativo a ese nivel en el que, primero, a ese nivel que en primer lugar lo establece la constitución de cada uno de nuestros países, ¿sí? La educación tiene un nivel prioritario, entonces vamos a darle toda la atención. Ese es uno de los aspectos. Y desde otra perspectiva, el concretarse uno como profesional que hace posible ese hecho para la sociedad, para avanzar en muchísimos aspectos, no solamente personal, sino cuestiones grupales, sociales, culturales, ¿sí? Este contexto, este ámbito de la administración en el contexto educativo tiene muchísima materia por estudiar, muchísima. Entonces, bueno, para cerrar el encuentro de hoy, voy a permitir, no les he subido el plan de evaluación, ya lo tengo listo, pero quería que concretáramos esta parte porque la primera actividad, pues, es a través de una producción escrita en el que se debe explicar, ¿sí?, lo que es la administración, los principios y cómo esa administración y esos principios se aplican en los contextos educativos, ¿sí? Los componentes y los actores de esa administración educativa a lo largo de lo que ustedes conocen dentro de las estructuras organizacionales de cada una de sus entidades y la relación de esos enfoques de los teóricos de la administración aplicados a la educación. Entonces allí, en ese escrito, en esa producción escrita, vamos a determinar cuál es la importancia de la administración educativa. Por eso necesitaba tener este encuentro para que ustedes pudiesen desarrollar la primera actividad de evaluación. El día de mañana en la tarde ya subo el plan de evaluación para que ustedes puedan empezar a desarrollar esa producción escrita. Y tenemos como fecha límite para subirla el día 15 de febrero para subirla a la plataforma. Mañana ustedes ya verán cómo aparece esa actividad en plataforma. Y junto con ella, pues van a aparecer las otras actividades que espero tener un nuevo encuentro con ustedes para hablar y darles los tips que les van a permitir a ustedes generar la segunda actividad. Bueno, no siendo más por el encuentro de hoy, yo me despido. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta que hacer o algo que compartir.
No, excelente trabajo, profe, y me fascinó el encuentro, estuvo bien claro, bien puntualizado, y no, esperemos que así sea el, Bueno, la eh, profesión escrita. Bueno, para mí también fue un placer trabajar la tarde de hoy. A mí esta materia es una de las unidades curriculares de las que yo imparto que me fascina, ¿sí? Igual que todo lo que tiene que ver con la investigación. Pero esto pues toca uno de mis perfiles profesionales a los que realmente le encuentro sentido porque yo siempre he dicho, uno administra en todo momento. Uno administra en la casa, uno se administra el tiempo, uno administra dinero, uno se administra la vida de uno, la de los hijos, la del compañero, la del esposo, hasta la de los amigos. Todo el tiempo estamos en un proceso administrativo de nuestra vida. Y eso se traspola a todos los espacios en los que nosotros nos encontramos. Bueno, feliz tarde para todos, un placer y les serán notificados el próximo encuentro. Gracias, doctora. Feliz tarde para usted. Bendiciones y para Feliz todos. tarde, doctora. Amén.